La noche caía sobre Puebla con un silencio pesado, interrumpido apenas por el repique lejano de una campana. El aire olía a incienso viejo y a flores de cempasúchil marchitas, como si la iglesia guardara en su interior los susurros de miles de plegarias olvidadas. Eduardo caminaba con paso lento hacia las puertas del templo de San Francisco, con las manos sudorosas y la garganta seca. No era un hombre de fe. Hacía años que había dejado de creer en milagros, pero esa noche llevaba en el pecho una decisión tan desesperada que no dejaba espacio para dudas. Al llegar a la entrada, se detuvo un instante. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que lo escucharan desde dentro. Tragó saliva y murmuró para sí mismo: «Es solo dinero, nadie saldrá herido. Dios tiene de sobra, yo no». La oscuridad de las calles del barrio parecía empujarle hacia adentro. Nadie lo seguiría, nadie lo detendría. Esa certeza le daba valor, aunque sabía que cruzar esas puertas significaba romper un límite del que tal vez nunca podría regresar. Antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte esta historia completa que te dejará pensando en lo que puede cambiar una sola decisión. Eduardo respiró profundo y empujó la puerta de madera. El chirrido resonó como un lamento. El interior estaba iluminado apenas por las velas del altar mayor. Sus ojos recorrieron los vitrales apagados, las estatuas cubiertas de sombras y las bancas vacías. Un frío extraño lo envolvió, mezclado con el olor a cera derretida y a humedad. «Solo entro, tomo lo que necesito y me voy», se repitió, intentando convencerse. Se acercó con pasos medidos al altar donde descansaba la caja de las ofrendas. Allí, entre billetes arrugados y monedas brillantes, descansaban las esperanzas de docenas de familias que habían encendido velas pidiendo salud, trabajo o consuelo. Eduardo apretó los puños, recordando a su madre enferma en la cama y a su hermana menor llorando de hambre. En su mente aparecieron imágenes rápidas: la farmacia que no le fió las medicinas, el patrón que lo había despedido sin indemnización, los cobradores que le habían prometido romperle los huesos si no pagaba. El resentimiento lo endureció por dentro. «Dios no necesita este dinero», susurró con amargura. «Pero yo sí». Avanzó unos pasos más, pero al hacerlo, sintió que cada eco de sus botas en el piso de piedra lo acusaba, como si los santos que lo miraban desde sus altares lo señalaran en silencio. Un escalofrío recorrió su espalda y pensó en salir corriendo, pero la imagen de la deuda y el hambre lo empujó de nuevo hacia adelante. De repente un sonido lo sobresaltó. No era el viento, ni una vela consumiéndose. Era un movimiento leve, como el roce de una sotana. Eduardo giró la cabeza y vio una silueta en penumbras, un hombre mayor, encorvado, que recogía restos de flores cerca del altar. El sacristán. «¿Quién anda ahí?», preguntó la voz cansada del anciano. El corazón de Eduardo casi se le detuvo. Se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración. El anciano avanzó un poco, murmurando oraciones, pero al no ver nada extraño siguió con su tarea. Eduardo cerró los ojos y esperó hasta que el silencio volvió a reinar. El peligro había pasado, pero el miedo seguía clavado en su pecho como una espina. Sintió que algo invisible lo observaba, que esa iglesia no estaba tan vacía como parecía. La caja de las ofrendas lo llamaba, pero al mismo tiempo lo repelía. Salió por la misma puerta por donde había entrado, con los nervios destrozados. Afuera, la noche lo recibió con un aire helado. Caminó rápido, casi corriendo, hasta perder de vista el templo. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. No había robado nada, y sin embargo algo en él ya había cambiado. La próxima noche sería distinta. La madrugada encontró a Eduardo sentado en la cama, con la mirada fija en el techo de lámina que goteaba con cada llovizna. No había podido dormir. El recuerdo de la iglesia lo acosaba, y aunque no había tomado ni una sola moneda, se sentía como si ya cargara con el peso del pecado. Se pasó las manos por el rostro, cansado, y miró a su alrededor. La habitación era pequeña,
apenas iluminada por la luz mortecina de un foco colgado con un cable pelado. En una esquina, su madre tosía en sueños, con un silbido agudo que revelaba la enfermedad de los pulmones. El corazón de Eduardo se apretó. Pensó en las medicinas que no había podido comprar. La última vez que fue a la farmacia, la empleada le dijo sin rodeos: «Lo siento, joven, pero sin dinero no hay manera. Aquí nadie fía». Apretó los dientes y salió con las manos vacías, mientras su madre lo esperaba esperanzada. Esa impotencia se le quedó grabada como una herida abierta. Miró hacia el catre donde dormía su hermana menor, apenas una niña de 10 años. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y Eduardo recordó el llanto de la noche anterior, cuando ella había pedido un pedazo de pan que no tenían. «Hermano, ¿ya no hay nada?», había preguntado con voz quebrada. Él se quedó en silencio, incapaz de darle una respuesta que no fuera una mentira. Esa mirada de hambre era un látigo que lo azotaba cada vez que cerraba los ojos. Con rabia contenida, se levantó y caminó hacia la mesa donde guardaba los recibos vencidos y las amenazas de los prestamistas. En un pedazo de papel arrugado estaba escrito con letras grandes: «Si no pagas mañana, lo lamentarás». Lo había dejado Raúl, uno de los cobradores que rondaban el mercado como buitres. Eduardo conocía su reputación. A más de un vecino le habían roto los huesos por deberles. «¡Maldita vida!», susurró golpeando la mesa con el puño. La frustración lo ahogaba. Recordó los días en la fábrica textil, cuando al menos tenía un sueldo fijo. El olor a algodón, el ruido constante de las máquinas, los gritos del capataz. No era un buen trabajo, pero al menos le permitía llevar comida a casa. Todo terminó el día en que despidieron a la mitad de los empleados sin previo aviso. «Recorte de personal», dijeron. Lo dejaron en la calle sin un peso de liquidación. Desde entonces su vida se había convertido en una caída sin freno. Esa mañana salió a caminar por las calles del barrio. El aire fresco apenas ocultaba los olores de fritangas y basura acumulada. Miraba los puestos del mercado con frutas brillantes, tortillas recién hechas, carne humeante. Todo lo que no podía pagar. Su estómago gruñó con fuerza, recordándole que llevaba casi un día sin probar bocado. «Un hombre no debería vivir así», murmuró, con los dientes apretados. Al pasar frente a la iglesia, levantó la vista y vio de nuevo la cruz en lo alto. Sintió una punzada de rabia. «Tantos billetes tirados ahí dentro, y yo sin poder darle ni una aspirina a mi madre», dijo en voz baja, como si desafiara a ese silencio que lo envolvía. Caminó más rápido, pero las palabras seguían repitiéndose en su cabeza. «Dios no necesita ese dinero. Yo sí». Esa frase se le clavó como un clavo ardiente. Por la tarde, Raúl y otro cobrador lo interceptaron en la esquina. «Eduardo, ya sabes cómo es esto. Si mañana no pagas, se acaba la paciencia», dijo Raúl con una sonrisa torcida. El otro golpeó con el puño la palma de la mano, dejando clara la amenaza. Eduardo tragó saliva, sin fuerzas para responder. Al llegar a casa, su madre le preguntó con voz débil: «Hijo, ¿conseguiste algo?». Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. La desesperación lo rodeaba por todos lados, como un cerco que se cerraba poco a poco. Esa noche, mientras el hambre y la tos llenaban la casa, Eduardo comprendió que ya no podía seguir postergando lo inevitable. La próxima vez que entrara a la iglesia, nada lo detendría. La noche siguiente cayó sobre Puebla con un cielo despejado, pero para Eduardo el aire era pesado, como si todo el barrio supiera lo que pensaba hacer. Caminó con pasos firmes hacia la iglesia de San Francisco, aunque por dentro sentía que las piernas le temblaban. La calle estaba casi desierta, apenas iluminada por un par de faroles que chisporroteaban intermitentes. El murmullo distante de algunos borrachos que reían en la esquina lo acompañaba como un recordatorio de que en ese mundo no había salvación para los pobres. Se detuvo frente a la puerta del templo, apretó los dientes y respiró hondo. Una voz en su interior lo cuestionaba. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Vas a robarle a Dios? Pero otra, más fuerte, le respondía con furia: Dios nunca te ayudó.
Y tu familia necesita comer. Empujó la pesada puerta de madera. El chirrido retumbó en el eco de las paredes. Una corriente de aire frío lo recibió, cargada con el olor de cera derretida y flores frescas mezcladas con las marchitas del altar. Los vitrales, oscuros a esa hora, parecían ojos apagados que lo seguían mientras avanzaba. El altar brillaba con docenas de velas encendidas. Frente a él, la caja de las ofrendas esperaba, casi provocándolo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. El silencio lo envolvía, tan denso que hasta su respiración parecía demasiado ruidosa. «Solo tomo un poco», susurró intentando convencerse. «Lo suficiente para el medicamento, para la comida, nadie lo notará». Dio unos pasos hacia adelante. Sus botas golpearon el piso de piedra y el eco lo hizo estremecerse. Cada santo en su nicho parecía mirarlo con reproche. La Virgen de Guadalupe, enmarcada con flores de cempasúchil, parecía suplicarle que se detuviera. Eduardo desvió la vista, incapaz de sostener esos ojos de pintura que le transmitían algo más fuerte que un simple retrato. Al llegar más cerca, extendió la mano temblorosa hacia la caja. Podía ver los billetes doblados, algunos nuevos, otros arrugados, acompañados de monedas brillantes. Pensó en la niña que quizá había dejado su domingo ahí, en la abuela que había encendido una vela por la salud de su nieto, en el hombre que pidió trabajo y dejó lo poco que tenía. La conciencia lo golpeó como un martillo. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Giró de inmediato con el corazón a punto de salírsele del pecho. Una sombra se movió entre los bancos. Eduardo contuvo la respiración. Del silencio emergió la figura encorvada del sacristán, cargando un balde con flores secas. «¿Quién anda ahí?», preguntó el anciano con voz áspera. Eduardo se escondió tras una columna, apretando los dientes para no soltar un gemido de miedo. Su corazón latía tan fuerte que temía que el viejo pudiera oírlo. El sacristán avanzó lentamente, murmurando oraciones mientras revisaba los floreros del altar. Otra vez dejaron las velas encendidas. «Un día de estos se nos quema todo», refunfuñó, agachándose para recoger un vaso de cristal. Eduardo aprovechó ese momento para retroceder con pasos sigilosos, manteniéndose en la sombra. El sudor le corría por la frente y el estómago se le revolvía. Logró llegar a la puerta sin ser visto, y cuando la abrió el chirrido pareció un trueno. Se detuvo un instante, esperando ser descubierto, pero el anciano no se dio cuenta. Ya afuera, respiró con fuerza, como si hubiera escapado de una cárcel. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. El frío de la noche lo golpeó, pero no era suficiente para apagar el ardor de la vergüenza que lo consumía. No había robado nada, pero sentía que ya había cruzado una línea. Su corazón estaba dividido. Una parte gritaba que debía intentarlo de nuevo, que no podía regresar a casa con las manos vacías. La otra le decía que aquella había sido una advertencia, una última oportunidad para detenerse. Caminó de regreso por las calles oscuras, con la mente hecha un torbellino. Cada paso lo acercaba más a una certeza. Tarde o temprano volvería a intentarlo. El amanecer lo sorprendió sin haber dormido. Eduardo pasó toda la noche con el corazón acelerado, pensando en lo cerca que había estado de tomar el dinero. Se levantó con los ojos enrojecidos, la barba crecida y una rabia que no sabía si dirigir contra sí mismo o contra la vida. En la mesa solo quedaban unas tortillas duras de días pasados. Su hermana le pidió un pedacito y él, sin probar bocado, se lo dio con una sonrisa fingida. Después se encerró en el patio y se sentó en un tabique roto, mirando el suelo. La voz en su cabeza era implacable. «No puedes fallar otra vez, esta vez lo harás bien». Durante el día trató de distraerse buscando trabajo. Caminó entre talleres, preguntó en una obra en construcción, ofreció cargar costales en el mercado. En todas partes la respuesta fue la misma. «No hay vacantes, lo siento». El rechazo lo hundía cada vez más en la desesperación. Cuando cayó la noche, Eduardo ya había tomado una decisión. No se permitiría volver con las manos vacías. Se armó de valor y caminó hacia la iglesia. El aire estaba frío
y la luna iluminaba los tejados con un resplandor blanquecino. Cada paso resonaba en la calle vacía como si anunciara lo que estaba a punto de suceder. Llegó a la puerta del templo y esta vez entró con determinación. El chirrido volvió a recorrer las paredes, pero no le importó. Se detuvo unos segundos para asegurarse de que no hubiera nadie y avanzó hacia el altar. La caja de las ofrendas lo esperaba, rebosante de billetes y monedas. Eduardo sintió un cosquilleo en las manos, como si el dinero lo llamara. Se inclinó, abrió la tapa y empezó a tomar los billetes con rapidez, doblándolos y metiéndolos en sus bolsillos. En ese instante, una luz intensa lo envolvió. No era el resplandor de las velas ni la claridad de la luna que se colaba por los vitrales. Era algo más fuerte, más puro, que le quemaba los ojos y le hacía temblar las rodillas. Eduardo soltó los billetes y cayó de espaldas, jadeando. «¿Qué está pasando?», murmuró, llevándose las manos a la cara. Frente a él, en medio del altar, apareció una figura. No era imponente por su tamaño, sino por la paz que irradiaba. Vestía una túnica blanca y sencilla, y sus ojos, llenos de compasión, lo atravesaban como si pudieran ver todo lo que guardaba en su interior. Eduardo intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Un escalofrío le recorrió la columna. «No puede ser real», dijo con la voz quebrada. «Estoy soñando, o me estoy volviendo loco». La figura dio un paso hacia él. No había reproche en su rostro, solo ternura. Eduardo sintió que todo su odio, su rabia y su orgullo se desmoronaban de golpe. Lágrimas inesperadas le nublaron la vista. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz, aunque en su corazón ya lo sabía. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Eduardo se llevó las manos al pecho, intentando contener el temblor que lo sacudía. La presencia era tan fuerte que no podía resistirse. «Perdóname», susurró sin entender por qué lo decía, como si algo en lo profundo lo obligara a reconocer su culpa. La luz se intensificó por un instante, bañando cada rincón de la iglesia. Eduardo, con la frente pegada al suelo y el corazón latiendo desbocado, comprendió que aquella noche no estaba solo y que lo que había visto lo marcaría para siempre. Y aunque quería huir, sabía que ya no podría escapar de esa mirada que lo había alcanzado en lo más profundo de su ser. Eduardo permanecía en el suelo, con el rostro pegado a las losas frías y las manos temblorosas. Apenas se atrevía a levantar la mirada. La luz seguía envolviendo el altar, pero no lastimaba como el sol, sino que daba una extraña sensación de paz que contrastaba con el caos en su pecho. Su respiración era agitada, como la de un hombre que corre huyendo de sí mismo. La figura lo miraba en silencio. No había gesto de enojo ni de juicio. Solo unos ojos que parecían comprenderlo todo, incluso aquello que nunca había confesado. Eduardo tragó saliva y finalmente habló con voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué apareces ahora?», se le escapó en un susurro. «¿Dónde estabas cuando mi madre lloraba de dolor? ¿Dónde estabas cuando mi hermana me pedía pan y yo no tenía nada que darle?». Su voz fue subiendo de tono hasta convertirse en un grito ahogado. «¿Dónde estabas cuando me corrieron del trabajo como a un perro? ¿Dónde estabas cuando tuve que aguantar las burlas de todos por ser un fracasado?». Las lágrimas le corrían por el rostro, mezclándose con el polvo del suelo. Golpeó las losas con el puño cerrado, como si quisiera romper el silencio que lo rodeaba. La figura dio un paso más cerca. Eduardo sintió que la luz se intensificaba, pero en lugar de aplastarlo, lo envolvía como un abrazo. Entonces escuchó una voz. No era estruendosa ni lejana, sino cercana, serena, con un timbre que le atravesaba los huesos. «Estuve contigo en cada lágrima, Eduardo. Estuve contigo en cada hambre, en cada rechazo. Yo cargué ese dolor contigo». Eduardo levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos. «No mientas», gritó con rabia contenida. «Si hubieras estado, mi madre no estaría enferma, yo no estaría hundido en la miseria. ¿De qué me sirve tu compañía invisible?». La figura no se alteró. Sus ojos, llenos de ternura, se mantuvieron fijos en los de él. «No vine a prometerte una vida sin dolor, hijo.
Vine a mostrarte que incluso en tu oscuridad no estabas solo. Las palabras golpearon a Eduardo de una forma que no podía explicar. Era como si lo desarmaran por dentro, derrumbando cada excusa y cada muro que había levantado. «¿Hijo?», repitió con un hilo de voz incrédulo. Nadie lo había llamado así desde que su padre murió. Entonces se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. No un llanto contenido, sino un desgarro profundo, como si todo lo acumulado durante años escapara al fin. Su cuerpo temblaba y entre sollozos murmuró: «No sé cómo seguir. Ya no puedo más». La voz volvió, más suave aún: «No sigas cargando solo lo que yo ya cargué por ti». Eduardo levantó la mirada otra vez. Algo en sus palabras lo hacía sentir desnudo, pero al mismo tiempo ligero. Era como si de pronto hubiera alguien dispuesto a sostener lo que lo había aplastado durante tanto tiempo. «Pero», balbuceó, «yo vine a robarte, vine a quitar lo que no era mío, soy un ladrón». La figura sonrió con ternura, y el brillo en sus ojos parecía responder más que cualquier sermón. «Ya lo sé, y aún así estoy aquí». Eduardo no supo cuánto tiempo pasó ahí, arrodillado frente a esa presencia que no podía comprender del todo. Su mente intentaba darle una explicación lógica. Tal vez estaba soñando, tal vez se había vuelto loco. Pero su corazón ardía con un calor que no había sentido en años. Finalmente, agotado, se desplomó sobre sus rodillas. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de rabia, sino de algo distinto, una mezcla de alivio y miedo. No entendía lo que había visto ni escuchado, pero sabía que esa noche había cruzado un umbral invisible. Y lo que había comenzado como un intento de robo se estaba transformando en algo que escapaba a todo lo que conocía. Eduardo salió de la iglesia con las piernas tambaleantes, como si hubiese recorrido kilómetros cargando un peso invisible. La madrugada estaba helada, y el aire lo golpeaba en el rostro, pero dentro de él ardía un calor extraño, imposible de explicar. Caminó sin rumbo por las calles silenciosas, con los bolsillos vacíos y el corazón desbordado. Sentía que había visto algo imposible y sin embargo tan real que lo estremecía todavía. Al llegar a casa, empujó la puerta con cuidado. Su madre dormía en el catre, cubierta por una cobija delgada que no lograba espantar el frío. La tos la sacudía incluso en sueños. Eduardo se acercó despacio, observando el rostro marcado por el sufrimiento y la fragilidad. Le acarició la frente con manos temblorosas y murmuró en voz baja: «Aguanta, mamá. Yo voy a cambiar». No sabía de dónde había salido esa promesa, pero al pronunciarla sintió un nudo en la garganta. Se dejó caer en el suelo de tierra, incapaz de dormir. Cuando cerraba los ojos, la visión lo perseguía. Aquella figura luminosa, la voz que lo había llamado hijo, la ternura que lo había desarmado por completo. Cada vez que trataba de convencerse de que había sido un delirio, el recuerdo lo golpeaba con más fuerza, como si le dijera que no podía ignorarlo. Horas después, un sueño inquieto lo venció. En él aparecían rostros que no conocía. Un niño hambriento, una mujer llorando, un anciano tendiendo la mano. Todos lo miraban con la misma necesidad que él había sentido tantas veces. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el eco de esas miradas clavado en el alma. Al amanecer, su hermana lo observó con curiosidad. «Hermano, ¿qué tienes?», preguntó mientras frotaba sus ojos aún somnolientos. «¿Por qué lo dices?», respondió él intentando sonar normal. «No sé. Tus ojos se ven diferentes». Eduardo no supo qué contestar. Caminó hacia la pila del patio y se miró en el agua turbia. Su reflejo le devolvió un rostro cansado, con ojeras marcadas, pero había algo distinto en su mirada, un brillo leve, como una chispa que se resistía a apagarse. Durante el día, intentó hacer lo mismo de siempre: buscar trabajo, conseguir algo de dinero, evadir a los cobradores. Pero todo parecía distinto. Notaba detalles que antes pasaban inadvertidos:
la anciana que barría la banqueta con esfuerzo, el niño descalzo que corría detrás de una pelota de trapo, el hombre con muletas vendiendo chicles en la esquina. Cada uno de ellos le recordaba esa visión, como si las palabras que había escuchado en la iglesia se reflejaran en cada rostro. En su interior, una lucha comenzaba a gestarse. Parte de él seguía dudando. Tal vez me volví loco, tal vez fue solo el cansancio y el hambre. Pero otra voz, más profunda, insistía, no fue un sueño, fue real, y ahora tienes que decidir qué harás con lo que viste. Esa noche, mientras su madre cenaba lentamente una sopa aguada que apenas habían logrado conseguir, ella lo miró de reojo. «Eduardo, ¿qué te pasa?», preguntó con ternura. «Desde anoche te noto cambiado». Él se quedó en silencio un instante, mirando sus manos agrietadas por el trabajo que ya no tenía. No sabía cómo explicarle lo que había vivido. Finalmente murmuró, tal vez Dios todavía no se olvidó de nosotros». Su madre lo miró sorprendida. Hacía años que no escuchaba esas palabras en labios de su hijo. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro cansado. Eduardo no estaba seguro de nada, pero algo dentro de él había despertado, y aunque el hambre, las deudas y el miedo seguían ahí, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una chispa de esperanza encendida en su corazón, y esa chispa no lo dejaría en paz. El amanecer trajo consigo un murmullo distinto en el barrio. Eduardo salió a la calle con una extraña determinación, aunque por dentro lo asaltaban dudas. El recuerdo de aquella presencia lo acompañaba como un fuego secreto que lo mantenía en pie. Caminaba más erguido, como si un peso invisible se hubiese aligerado. Sin embargo, pronto descubriría que el mundo no compartía su cambio. Al doblar la esquina, se encontró con Marcos, un viejo amigo de la juventud, con quien solía beber mezcal en las cantinas del centro. Marcos lo observó con curiosidad y risa contenida. «¿Qué onda, Lalo?», dijo, dándole una palmada en la espalda. «Te ves raro, como iluminado. ¿Qué traes?». Eduardo vaciló. No sabía si debía hablar, pero algo dentro de él lo empujó a compartir lo que había vivido. «Anoche», empezó con voz baja, «anoche en la iglesia pasó algo. Yo vi a Jesús». Marcos lo miró unos segundos y luego soltó una carcajada tan fuerte que hizo voltear a un par de transeúntes. «No manches. ¿Jesús? ¿De verdad me vienes con esas?», dijo entre risas. «Seguro fue el mezcal barato o el hambre que te anda alucinando». Eduardo sintió que la sangre le hervía. «No estoy bromeando, Marcos. Fue real, me habló». «Ay, ya, no digas tonterías», respondió el otro negando con la cabeza. «Mejor vente conmigo. Conozco un trabajito que sí da lana, y no andarás hablando de visiones». Eduardo dio un paso atrás. «No, yo ya no quiero eso». Marcos lo miró con sorna, escupió al suelo y se fue murmurando insultos. Eduardo quedó solo, con la amarga sensación de que sus palabras se habían perdido en la burla. Más tarde, al llegar al mercado, escuchó los susurros de algunos vecinos. «Ese es el que quiso robar en la iglesia», dijo una mujer mientras acomodaba tomates. «Sí, el sacristán lo vio rondando», agregó otro. «No más que Diosito le dio un susto y salió corriendo». Eduardo bajó la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza lo cubría como una manta pesada. Cuando llegó a la parroquia con la intención de orar en silencio, el padre Gabriel lo interceptó en la entrada. Sus ojos eran firmes, casi duros. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», preguntó con tono de reproche. «Padre, yo quiero hablar con Dios», respondió él, bajando la mirada. El sacerdote lo observó detenidamente. «No sé qué andabas haciendo la otra noche, pero la gente dice que intentaste robar las ofrendas. ¿Es cierto?». Eduardo tragó saliva, incapaz de negarlo del todo. «Entré con esa intención, pero algo pasó. No lo hice». El sacerdote entrecerró los ojos. «¿Y quieres que te crea?». «No me importa si me cree o no, padre. Yo sé lo que vi». El silencio se extendió unos segundos, hasta que el sacerdote suspiró y se hizo a un lado, dejándolo pasar. Eduardo se arrodilló en una banca.
Sentía las miradas de los pocos feligreses presentes, cuchicheando entre sí. Cada susurro era un dardo que le recordaba su vergüenza, pero al mismo tiempo lo impulsaba a no rendirse. Al salir, una anciana le bloqueó el paso. «Muchacho, no juegues con las cosas de Dios», le dijo con voz firme. «Si quieres robar, roba en otro lado, pero no aquí». Eduardo la miró a los ojos, sin rencor, y respondió: «No voy a robar más, señora. Se lo prometo». Ella negó con la cabeza y se alejó. Esa tarde volvió a casa con el corazón pesado. Había esperado que su confesión trajera alivio, pero solo encontró burlas, desconfianza y rechazo. Sin embargo, en lo profundo, algo en su interior seguía ardiendo. Esa voz que había escuchado en la iglesia no se apagaba, aunque todo el mundo se riera de él. Y aunque la soledad lo envolvía, supo que ese fuego sería puesto a prueba muy pronto. La mañana comenzó con un silencio tenso en la casa de Eduardo. Su madre tosía con más fuerza, y su hermana trataba de calentar un poco de agua para remojar las tortillas duras de la noche anterior. El ambiente estaba cargado de preocupación, como si todos esperaran un golpe que aún no había llegado. Eduardo lo presentía. Los prestamistas no tardarían en aparecer. No pasó mucho tiempo antes de escuchar el golpeteo en la puerta. Era un sonido seco, autoritario, que heló la sangre de todos. Eduardo se levantó despacio y abrió. Ahí estaban Raúl y otro hombre más corpulento, con la mirada afilada de quienes disfrutan del miedo que provocan. «Buenos días, Lalo», dijo Raúl con una sonrisa cínica. «¿Ya tienes lo que nos debes?» Eduardo tragó saliva. «Todavía no, pero estoy consiguiendo trabajo. Denme unos días más». El hombre corpulento soltó una carcajada burlona. «¿Trabajo?», repitió. «Ya te hemos escuchado lo mismo demasiadas veces. La paciencia se acaba». Raúl se inclinó hacia él, bajando la voz para que sonara aún más amenazante. «Si para mañana no hay dinero, nos llevamos algo. Y no hablo de muebles viejos, ¿me entiendes?». La mirada de Raúl se desvió hacia el interior de la casa, donde la hermana de Eduardo observaba con ojos asustados. Eduardo sintió cómo un fuego de rabia le subía por la garganta. Dio un paso adelante, interponiéndose. «Con ellos no se metan. Si quieren algo, vengan por mí». Raúl sonrió de medio lado. «Pues entonces será contigo, muchacho. Mañana pasamos, y si no tienes lo que debes, ya sabes cómo terminan los que nos fallan». Golpeó con fuerza la puerta al salir, y el eco resonó en la pequeña vivienda como una sentencia. Eduardo cerró los ojos y apoyó la frente contra la madera. Sentía el corazón golpeando su pecho como un tambor. Su madre se acercó despacio, con el rostro pálido. «Hijo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Él la abrazó, aunque no tenía respuesta. Su hermana lloraba en silencio, escondiendo la cara entre las rodillas. Toda la tarde, Eduardo caminó por el barrio, buscando una salida. Cada esquina le recordaba el peligro. Conocía historias de hombres golpeados hasta quedar inválidos, familias enteras desplazadas por no poder pagar. La desesperación lo carcomía. En su mente surgió la idea oscura, la misma de siempre. «Vuelve a la iglesia, esta vez toma lo que puedas y corre. Olvídate de visiones y voces. Con dinero en las manos podrás salvar a tu familia». La tentación era brutal, como un grito insistente. Eduardo apretó los puños, luchando contra esa voz. Recordó la mirada de Jesús, aquella ternura imposible que había sentido en lo más profundo de su ser. El contraste lo desgarraba. Una parte de él quería creer en lo que había experimentado, pero la realidad lo empujaba hacia la salida más rápida. Al caer la noche, se sentó en un muro bajo, mirando el cielo estrellado. Habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. «No sé qué quieres de mí. No sé si de verdad fuiste tú quien me habló esa noche. Pero si lo fuiste, necesito que me ayudes ahora, porque no puedo más». Sus palabras se perdieron en la brisa fría. No hubo respuesta, ni luz, ni voz. Solo el silencio del barrio dormido. Eduardo suspiró, sintiendo que la fe y la desesperación se entrelazaban dentro de él en una batalla feroz. Volvió a casa decidido a resistir,
aunque no tenía claro cómo. No iba a permitir que lastimaran a su madre ni a su hermana, pero sabía que la tormenta apenas estaba comenzando, y al día siguiente tendría que enfrentarse a ella. El amanecer llegó con el mismo peso de incertidumbre. Eduardo no había dormido casi nada, pensando en la amenaza de los prestamistas. Se levantó con el cuerpo entumecido, pero con la mente encendida por la urgencia. Sabía que debía hacer algo, aunque no tuviera la menor idea de qué. Salió a caminar por el barrio, tratando de distraerse, cuando el olor a pan recién horneado lo envolvió. El aroma cálido contrastaba con su estómago vacío. Al girar la esquina, vio la panadería de don Manuel, un hombre robusto de cabello canoso que llevaba décadas levantándose antes del amanecer para amasar y hornear. Don Manuel estaba afuera, acomodando charolas vacías. Levantó la vista y lo reconoció. «Eduardo», exclamó, «te ves desvelado. ¿Qué andas haciendo tan temprano?» Eduardo dudó en responder, pero terminó encogiéndose de hombros. «Buscando lo de siempre. Trabajo». El panadero lo observó un momento en silencio, como evaluando su sinceridad. Finalmente, dejó las charolas y se cruzó de brazos. «Mira, no es gran cosa, pero siempre necesito manos para lavar trastes, mover costales de harina y ayudar en la madrugada. El pago no es mucho, pero es honrado. ¿Te interesa?» La propuesta lo tomó por sorpresa. Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿De verdad me daría trabajo, don Manuel?», preguntó con incredulidad. «Claro que sí, no será fácil. Aquí se suda desde las 3 de la mañana. Pero si de verdad quieres enderezar tu camino, aquí tienes una oportunidad». Eduardo bajó la mirada, recordando la vergüenza de la iglesia, los susurros de los vecinos, las burlas de Marcos. Ese hombre, sin preguntarle nada, le estaba tendiendo una mano. «Lo acepto», respondió con firmeza. «Lo que sea necesario». Esa misma madrugada empezó. Don Manuel le dio un delantal viejo y lo puso a lavar charolas enormes, ennegrecidas por años de uso. El agua helada le cortaba las manos y los costales de harina pesaban tanto que casi le rompían la espalda. Pero cada vez que sentía flaquear, se repetía a sí mismo: «Esto es mejor que robar. Esto es mejor que volver a la oscuridad». El trabajo era agotador, pero el olor del pan que salía del horno le devolvía fuerzas. Veía las conchas, los bolillos y los cuernitos dorarse en el calor, y aunque no siempre podía probarlos, solo el aroma le recordaba que existía algo bueno y sencillo en la vida. Cuando terminó su primera jornada, don Manuel le entregó un billete arrugado y algunas piezas de pan envueltas en papel. «No es mucho, pero es tuyo, ganado con tus manos». Eduardo lo sostuvo como si fuera un tesoro. Agradeció con voz temblorosa y corrió a casa. Al entrar su madre lo esperaba recostada. Él le mostró el pan y el dinero. «Mira, mamá, hoy sí traigo algo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella tomó una pieza de pan y la sostuvo como si fuera un milagro. «Dios te bendiga, hijo», susurró mientras lo abrazaba con debilidad. Su hermana devoró un bolillo con entusiasmo y Eduardo la miró reír, recordando que hacía tiempo no veía alegría en ese hogar. El corazón se le llenó de un calor que no provenía de los hornos, sino de la esperanza. Esa noche, acostado en su catre, pensó en lo irónico que resultaba todo. Había estado dispuesto a robarle a Dios, y ahora recibía una oportunidad inesperada de un hombre bueno. La vida le daba una segunda chance, aunque el camino apenas comenzaba. Y aunque la sombra de los prestamistas seguía acechando, Eduardo sentía que ya no estaba completamente solo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora para Eduardo. Se levantaba antes del amanecer, arrastrando el cansancio en los huesos, y caminaba hasta la panadería. Ahí lo esperaban costales pesados, pilas interminables de charolas por lavar y el calor sofocante de los hornos. Al principio sus manos se llenaron de ampollas y su espalda se resentía, pero no se quejaba. Cada billete que recibía, por pequeño que fuera,
Era un recordatorio de que estaba intentando salir adelante de una manera distinta. Sin embargo, la realidad era dura. El dinero no alcanzaba. Después de pagar un poco de la deuda y comprar las medicinas de su madre, casi no quedaba nada para la comida. Eduardo se acostaba muchas noches con hambre, mientras observaba a su hermana dormir con un pedazo de pan en la mano. La impotencia lo mordía por dentro. Una tarde, mientras cargaba harina, escuchó una voz familiar llamándolo desde la calle. Era Toño, un viejo compañero de la fábrica. «¡Lalo!», gritó agitando la mano. Eduardo salió, sudando y con el delantal manchado. «¿Qué onda, Toño?». El hombre lo miró con una sonrisa ladeada. «Ya me contaron que andas de panadero. ¿Qué es eso, hermano? ¿Matarte por unos pesos? Mira, tengo un plan mejor». Eduardo lo observó con cautela. «¿Qué clase de plan?». «Un trabajito fácil, una tiendita descuidada en la colonia de al lado. Entramos rápido, agarramos la caja y salimos. Nadie se entera. Con una sola vuelta sacas lo que no ganarías aquí en un mes». El corazón de Eduardo empezó a latir con fuerza. La tentación era como un veneno dulce que se deslizaba en sus oídos. Imaginó las deudas saldadas, la mesa llena de comida, las medicinas para su madre sin tener que preocuparse por el precio. «No sé, Toño», dijo en voz baja. «Vamos, hermano», insistió. «Tú y yo sabemos hacerlo. No es la primera vez que andamos en cosas pesadas. Además, ¿qué pierdes?». Eduardo bajó la mirada. La lucha en su interior era brutal. Recordó la figura luminosa en la iglesia, la voz que lo había llamado «hijo». Recordó el pan que había llevado a su familia, aunque fuera poco, y la sonrisa de su madre al bendecirlo. Respiró hondo y levantó la vista. «Ya no quiero eso, Toño. No voy a robar más». El otro se quedó en silencio, sorprendido. Luego soltó una carcajada. «¿Qué te pasa? ¿Te volviste religioso de la noche a la mañana?». «Llámalo como quieras», respondió Eduardo con firmeza. «Pero no pienso regresar a ese camino». Toño lo miró con desprecio. «Eres un tonto. Te vas a morir de hambre por tu honestidad». Se dio media vuelta y se fue, dejando un eco de burla en el aire. Eduardo regresó al interior de la panadería con un vacío en el pecho. El sacrificio dolía más que el hambre misma. Había tenido en las manos la oportunidad de obtener dinero fácil, pero la había dejado ir. Esa noche, mientras cenaba apenas un trozo de tortilla, sintió la punzada de la duda. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Y si mi familia sufre por mi terquedad? Su madre, al verlo pensativo, le tomó la mano. «Hijo, no te castigues. Lo que se gana con esfuerzo, aunque sea poco, siempre trae bendición». Las palabras lo calaron hondo. Cerró los ojos y suspiró, comprendiendo que el camino que había elegido sería largo y difícil, pero también sabía que era el único en el que podría encontrar paz verdadera. Y aunque la tentación no se iría fácilmente, Eduardo estaba dispuesto a seguir resistiendo, aunque le costara todo. El cansancio de la panadería lo tenía al límite. Sin embargo, Eduardo descubría en sí mismo una fuerza que antes no conocía, como si cada jornada difícil fuera un recordatorio de que no estaba completamente solo. Aún así, la carga de su pasado seguía persiguiéndolo. Los rumores del barrio no cesaban, y cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía el peso de las miradas desconfiadas. Una tarde, mientras barría la banqueta frente a la panadería, escuchó una voz firme detrás de él. «Eduardo». Giró y vio al padre Gabriel, el párroco de San Francisco. Su sotana negra contrastaba con la expresión seria de su rostro. Eduardo tragó saliva. Había evitado ese encuentro todo lo posible, pero ahora no tenía a dónde escapar. «Padre». «Buenas tardes», murmuró, bajando la escoba con torpeza. «Necesito hablar contigo», dijo el sacerdote con tono que no admitía evasivas. Caminaron juntos hasta la iglesia. El eco de sus pasos resonaba en las losas, y Eduardo sintió que regresaba al lugar donde todo había comenzado. El padre Gabriel se detuvo frente al altar, lo miró fijamente y soltó la pregunta que Eduardo temía escuchar. «¿Es cierto lo que cuentan?
¿Que entraste a robar las ofrendas? El silencio se volvió insoportable. Eduardo bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Sí, padre, respondió con voz temblorosa. Entré con esa intención. Estaba desesperado. El sacerdote frunció el ceño, pero no dijo nada. Eduardo continuó como si al confesar se liberara de un peso. Tenía a mi madre enferma, a mi hermana con hambre y deudas que me asfixiaban. Quise convencerme de que ese dinero no le hacía falta a Dios, pero algo pasó, no lo tomé. El padre Gabriel lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. ¿Y qué fue eso que pasó?, preguntó al fin. Eduardo dudó en responder. Sabía que sonaría absurdo, pero ya no podía callarlo. Lo vi, padre. Vi a Jesús. Me habló. El sacerdote arqueó las cejas. ¿A Jesús? Sí, y sé cómo suena. Sé que parece una locura. Pero estaba ahí. No me reprendió con rabia. No me gritó. Solo me miró y esa mirada me cambió. Desde esa noche no soy el mismo. El sacerdote lo miraba con atención, como intentando discernir si mentía o deliraba. Eduardo, con los ojos húmedos, levantó la voz. Padre, yo no quiero volver a ser el hombre que era. Quiero cambiar, solo no sé cómo. Hubo un largo silencio. Finalmente, el padre Gabriel suspiró y habló con voz más suave. Eduardo, Dios perdona incluso los pecados más grandes si hay un corazón dispuesto a arrepentirse. Pero el arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con hechos. Eduardo lo miró con ansiedad. ¿Qué debo hacer, padre? Empieza sirviendo. Aquí en la parroquia siempre hay trabajo. Limpiar bancas, arreglar lámparas, ayudar a los más necesitados. No se trata de pagar tu culpa, sino de aprender a vivir distinto. Las palabras calaron hondo en Eduardo. Sintió un calor recorrer su pecho, como si esa fuera la respuesta que llevaba tiempo buscando. Lo haré, padre. Haré lo que me pida. El sacerdote asintió. No será fácil. La gente seguirá desconfiando y algunos no te querrán cerca. Pero si perseveras, poco a poco verán el cambio. Eduardo salió de la iglesia con un peso menos en el alma. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez alguien le daba una oportunidad de redención. Mientras caminaba de regreso, pensó en las palabras del sacerdote. Quizá no estaba condenado a repetir siempre los mismos errores. Quizá, después de todo, había esperanza para él. El compromiso con el padre Gabriel le dio a Eduardo un nuevo impulso. Alternaba las madrugadas en la panadería con las tardes ayudando en la parroquia. Barría el piso, limpiaba las bancas, reparaba focos y recogía flores marchitas. El cansancio era brutal, pero en cada tarea sentía que se despojaba de una parte de la culpa que lo había perseguido por años. Sin embargo, lo que más lo atormentaba era la salud de su madre. Cada tos seca que la sacudía era como una alarma constante que le recordaba que el tiempo corría en su contra. Una tarde, al regresar de la panadería con el sudor aún pegado al cuerpo, se encontró con ella temblando en el catre, la piel pálida y los labios resecos. «Mamá», dijo Eduardo acercándose, «ya traje las medicinas». Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa con pastillas que había logrado comprar con el poco dinero ahorrado. Su madre lo miró con los ojos vidriosos, sorprendida. «¿Cómo las conseguiste?», preguntó con voz débil. «Trabajando», respondió él con orgullo. «Nada de deudas, nada de trampa». Ella tomó la medicina con manos temblorosas y sonrió, aunque apenas podía hacerlo. «Eres mi orgullo, hijo». Esas palabras le atravesaron el pecho. Durante mucho tiempo se había sentido un fracaso, incapaz de darles a su madre y a su hermana lo que necesitaban. Ahora, por primera vez en años, sintió que le devolvía algo de dignidad. Los días siguientes fueron duros, pero poco a poco la mejoría de su madre se hizo evidente. La tos se volvió menos frecuente, recuperó un poco de color en el rostro y empezó a levantarse con más facilidad. Eduardo observaba cada cambio como si presenciara un milagro en cámara lenta. Una mañana,
Mientras acomodaba las charolas en la panadería, don Manuel lo llamó. «Oye, Eduardo, ¿qué te trae tan contento estos días? Hasta trabajas con más ánimo». Él sonrió con las manos aún cubiertas de harina. «Mi madre está mejorando, y eso no tiene precio». Don Manuel asintió, dándole una palmada en la espalda. «Me alegra escuchar eso. Sigue así, muchacho. El pan alimenta el cuerpo, pero lo que traes dentro de ti alimenta el alma». Más tarde, al volver a casa, su hermana corrió hacia él. «¡Hermano!». Mamá caminó hasta la pila para lavar un poco de ropa. Ya casi no se ahoga cuando respira. Eduardo la abrazó fuerte, sintiendo cómo una ola de alivio lo recorría. Entró y vio a su madre sentada, doblando ropa con movimientos lentos pero seguros. «Te lo dije, hijo», dijo ella con una sonrisa cansada. «Dios no nos ha abandonado». Eduardo bajó la cabeza emocionado. «No, mamá. Solo que yo había dejado de verlo. Las noches dejaron de ser un suplicio». Aunque seguían viviendo con carencias, el ambiente en la casa se volvió más ligero. Se escuchaban risas de su hermana, canturreos de su madre, y Eduardo ya no cargaba con la misma sombra de desesperanza. Sin darse cuenta, empezó a recuperar algo que creía perdido: la fe. Cada vez que ayudaba en la parroquia, sentía que lo hacía no solo por penitencia, sino por gratitud. Cada pieza de pan que llevaba a casa era más que alimento. Era un símbolo de que, con esfuerzo, aún podían levantarse. Una noche, mientras observaba a su madre dormir tranquila, Eduardo susurró en silencio: «Gracias. Gracias por no dejarme caer». No sabía si hablaba con Dios, con Jesús, o con esa fuerza misteriosa que lo había detenido en la iglesia. Lo único que sabía era que el cambio era real. Y si su madre seguía mejorando, era una señal de que no estaba caminando en vano. Lo que no imaginaba era que pronto esa chispa de esperanza lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo que había comenzado a construir. Con el tiempo, la rutina de Eduardo empezó a tomar un nuevo sentido. Ya no trabajaba en la panadería solo por necesidad. Sentía orgullo cada vez que llegaba con las manos llenas de harina y el cuerpo agotado. En las tardes, después de cumplir con don Manuel, se dirigía a la parroquia para ayudar en lo que fuera necesario. La primera vez que se inclinó a limpiar las bancas, recordaba con nitidez cómo había estado a punto de profanarlas con un robo. Esa memoria lo hacía trabajar con más empeño, como si cada trapo pasado sobre la madera fuese un acto de reparación. Al principio los feligreses lo miraban con desconfianza. Susurros corrían entre las mujeres que arreglaban las flores o encendían velas. «Ese es el que intentó robar. Dicen que ahora ayuda, pero quién sabe». Eduardo fingía no escucharlas, pero esas palabras le dolían. Aún así se mantenía firme. El padre Gabriel le recordaba cada día: «No cambias para complacer a la gente, hijo. Cambias porque es lo correcto». Una tarde, mientras recogía basura en el atrio, se encontró con doña Lupita, una anciana del barrio que apenas podía cargar sus bolsas del mercado. Ella lo miró con recelo al principio, pero cuando Eduardo se acercó y dijo: «Permítame ayudarle, doña, no es bueno que cargue tanto peso». Ella se sorprendió. Dudó unos segundos. Luego aceptó. Eduardo tomó las bolsas con facilidad y la acompañó hasta su casa. Antes de despedirse, la mujer lo miró fijamente y dijo: «Gracias, mijo. Dios te bendiga». Esas palabras lo conmovieron más de lo que imaginaba. Al regresar a la parroquia, sintió que un pequeño muro de desconfianza se había derrumbado. Con los días, empezaron a surgir más momentos así. Los niños que jugaban en la plaza ya no se alejaban cuando lo veían. Incluso uno de ellos, un chiquillo de cabello alborotado, se acercó y le preguntó: «¿De verdad trabajas en la panadería? Mi mamá dice que haces el pan». Eduardo rió por primera vez en mucho tiempo. «Yo solo ayudo, pero si un día quieres te enseño cómo se amasa». El niño corrió emocionado a contarle a su madre. Eduardo lo observó marcharse con una sonrisa. Era la primera señal de que empezaban a verlo con otros ojos. En la parroquia su disposición no pasaba desapercibida.
Una tarde, mientras reparaba una lámpara, el padre Gabriel lo llamó. Eduardo, quiero que me acompañes el domingo a repartir comida a las familias que más lo necesitan. Has estado sirviendo aquí con humildad, y creo que es hora de que compartas también fuera de estas paredes. La propuesta lo sorprendió. Nunca había imaginado estar del otro lado ayudando en lugar de recibir. Aceptó con un nudo en la garganta. El domingo, caminó con el grupo de voluntarios llevando bolsas de víveres. Al entregar una a una, observaba la gratitud en los rostros de las familias y en cada mirada encontraba un reflejo de la suya propia meses atrás. Esa experiencia lo golpeó con fuerza. Comprendió que no estaba solo en su dolor, que había muchos más cargando cargas similares. De regreso, mientras descansaba en una banca, pensó: antes vine aquí a robar, y ahora traigo pan y ayuda. ¿Cómo es posible tanto cambio en tan poco tiempo? Aunque aún había vecinos que no confiaban en él, Eduardo ya no se sentía como un intruso. Poco a poco, se iba convirtiendo en parte de una comunidad que empezaba a aceptarlo. Y esa aceptación, tan frágil como una vela encendida, era suficiente para mantenerlo en pie. Lo que no sabía era que pronto esa frágil paz sería sacudida por una nueva amenaza, y tendría que demostrar que su transformación no era solo apariencia. El ambiente en el barrio parecía más tranquilo, pero Eduardo sabía que esa calma era engañosa. La deuda seguía siendo una sombra acechante, y Raúl no tardaría en recordárselo. Durante semanas, había evitado enfrentamientos directos gracias al poco dinero que entregaba, pero era cuestión de tiempo para que su paciencia se agotara. Una tarde, al salir de la panadería, lo encontraron. Raúl y 2 hombres más lo esperaban apoyados en una camioneta vieja. El olor a cigarro y la expresión burlona en sus rostros presagiaban problemas. «Mira nada más», dijo Raúl acercándose, «el panadero santo. ¿Ya olvidaste que tienes cuentas pendientes?» Eduardo se irguió, con el corazón golpeándole el pecho, pero sin retroceder. «No lo he olvidado, estoy pagando con lo poco que gano». Raúl lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. «¿Con lo poco que ganas? Eso no alcanza, Lalo. Nosotros no comemos migajas. Si no saldas tu deuda, tendrás que pagar de otra forma». El más corpulento levantó el puño como amenaza. Eduardo sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Durante un segundo pensó en golpear primero, en defenderse como un animal acorralado. Pero en su interior resonó aquella voz que había escuchado en la iglesia. «No estás solo». Respiró hondo y con la voz temblorosa pero firme, respondió: «Ya no voy a robar ni a hacer trampa. Si quieren golpearme, háganlo. Pero no pienso volver a ese camino». Los hombres se miraron sorprendidos. Raúl soltó una carcajada. «¡Qué valiente nos salió el panadero!», dijo burlón. «Pues entonces, muchachos, denle una lección para que aprenda». El corpulento se acercó con el puño cerrado, pero antes de que pudiera golpear, una voz fuerte interrumpió. «¡Ey, déjenlo en paz!». Era don Manuel, que había seguido a Eduardo a cierta distancia. Tras él, varios vecinos se acercaban alertados por la confrontación. Entre ellos estaba también el padre Gabriel, con el rostro serio y decidido. «Este hombre está trabajando honradamente», dijo el sacerdote. «No permitiré que lo destruyan otra vez». Los vecinos comenzaron a rodear a los prestamistas, mujeres con sus hijos, jóvenes del barrio, hasta algunos ancianos. Todos miraban con firmeza. El corpulento vaciló, y Raúl chasqueó la lengua con desprecio. «¿Ahora tienes guardaespaldas, Lalo?», dijo con tono venenoso. Eduardo levantó la voz, sorprendiéndose a sí mismo por la seguridad que sentía. «No son guardaespaldas, son mi gente, y no voy a dejar que el miedo siga controlando mi vida». Un murmullo de aprobación recorrió al grupo. Raúl, viendo que ya no tenían ventaja, escupió al suelo y se dio media vuelta. «Esto no se queda así», gruñó mientras se marchaban. Cuando desaparecieron por la calle, Eduardo sintió que las piernas le temblaban. Había estado al borde de una paliza, tal vez algo peor. Don Manuel lo sujetó por el hombro. «Hiciste lo correcto, muchacho. No es fácil plantarse así». El padre Gabriel lo miró con orgullo. «Hoy demostraste que el cambio es real».
Ya no eres el mismo Eduardo que buscaba excusas para huir. Ahora enfrentas tu vida de frente. Eduardo bajó la cabeza, conmovido. No lo habría logrado solo. Gracias. A todos. Los vecinos asintieron. Algunos incluso lo saludaron con respeto. Ese día comprendió que ya no cargaba su cruz en soledad. Había encontrado una comunidad que lo respaldaba. Mientras caminaba de regreso, con el cuerpo agotado pero el espíritu en paz, pensó que aquel enfrentamiento había sido más que una deuda saldada. Era la prueba definitiva de que el hombre desesperado que una vez había entrado a robar en la iglesia estaba quedando atrás. Lo que venía después sería distinto. Por primera vez Eduardo podía imaginar un futuro sin cadenas. El sol de la mañana iluminaba los vitrales de la iglesia de San Francisco, pintando el suelo con destellos de colores. Eduardo caminó lentamente hacia el altar, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con calma. No llevaba nada más que gratitud. Habían pasado meses desde aquella noche en que entró decidido a robar, y aunque la vida seguía llena de dificultades, ya no era el mismo hombre. Se arrodilló frente al altar, recordando con nitidez el instante en que la luz lo cegó y aquella voz lo llamó hijo. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor. Si no hubieras detenido mi mano aquella noche, hoy estaría perdido». La voz de su madre resonaba en su memoria, aquella bendición susurrada cuando él llegó con el primer pan bajo el brazo. También veía la risa de su hermana, que ya no lloraba de hambre como antes. Todo eso le confirmaba que el sacrificio, aunque doloroso, había valido la pena. El padre Gabriel se acercó por detrás y lo saludó con una sonrisa tranquila. «Eduardo, hoy te veo distinto. No solo trabajas en la panadería y sirves en la parroquia. Hoy eres un hombre que inspira a otros». Eduardo se sorprendió. «¿Inspirar? Yo solo trato de no caer otra vez». «Precisamente por eso», respondió el sacerdote, «tu vida se convirtió en testimonio». Mientras conversaban, entraron algunos vecinos. Doña Lupita, la anciana que una vez lo miró con recelo, se acercó y lo saludó con afecto. «Mi hijo, gracias por ayudarme siempre con mis bolsas. Que Dios te siga bendiciendo». El niño de cabello alborotado, que antes le preguntó por la panadería, corrió hasta él. «Eduardo, mi mamá dice que eres un buen hombre. ¿Me enseñarás a hacer pan?». Eduardo sonrió y le revolvió el cabello. «Claro que sí, cuando quieras». Aquellas palabras, tan sencillas, le hicieron sentir algo que había buscado durante toda su vida: pertenecer. Ya no era el ladrón señalado ni el fracasado sin rumbo. Era parte de una comunidad que lo aceptaba y lo respaldaba. Al salir de la iglesia, el aire fresco le llenó los pulmones. Caminó por la plaza, observando a la gente del barrio con otros ojos. Veía no solo sus problemas, sino también la esperanza que lo sostenía a él mismo. Se detuvo un instante, alzó la vista hacia la cruz en lo alto del templo y pensó: un hombre entró a robar, pero salió con una nueva vida. Su historia aún estaba escribiéndose, pero lo más importante ya había sucedido. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero rápido ni en la venganza contra la vida, sino en la fe, el trabajo honesto y el amor que poco a poco se iba reconstruyendo en su hogar. Esa noche, al llegar a casa, abrazó a su madre y a su hermana con fuerza. «No sé qué nos depare el futuro», les dijo, «pero mientras tengamos fe y sigamos unidos, nada nos derrumbará». Su madre lo miró con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti, hijo, de lo que eres ahora». El silencio que siguió fue cálido como un refugio. Eduardo sabía que su camino no estaría libre de pruebas, pero también sabía que nunca volvería a estar solo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que transforman y nos recuerdan que siempre hay esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo, donde encontrarás otra historia que te inspirará a seguir creyendo en la fuerza del cambio. La redención de Eduardo no era un final, sino un nuevo comienzo.
y en lo más profundo de su ser sabía que esa luz que lo detuvo en la oscuridad lo guiaría para siempre.